Muy buenas noches, son las 8 en punto y como todos los días de lunes a viernes desde hace 18 semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Panamá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, y vamos a ver de qué otros países se van conectando a lo largo de esta transmisión. Quiero comentarles que estoy contento porque especialmente han pasado 18 semanas completas con el favor de, por supuesto, de su asistencia y personas que de manera, quiero recordar que todos nuestros invitados lo hacen de una manera completamente altruista. Ellos no reciben ni un incentivo más que el humanismo de poder aportar a la comunidad médica en estos momentos. Quiero especialmente hacer un reconocimiento a la doctora Hilda Romero en Querétaro, a la licenciada Patricia Gómez en la Ciudad de México, que nos han ayudado de manera importante en el área de producción, presentando a muchos de nuestros invitados, y es una noble causa. Muchas gracias a ambas. Por supuesto, quiero comentarles que toda esta semana, todas las pláticas que tuvimos se encuentran grabadas y completamente disponibles para usted en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center y ya también en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y aparecen cronológicamente, le ponen en videos y aparecen cronológicamente todas las conferencias que hemos tenido hasta el día de hoy. Si usted es jefe de enseñanza o es jefe de servicio o pertenece a un colegio de profesionistas de la salud, no duden en contactarnos para continuar con este método de educación médica continua en su colegio con los temas que aparecen en pantalla, en la pantalla de espera, y con mucho gusto, sin ningún costo, podemos llevar a cabo con nuestras herramientas tecnológicas sus sesiones. Esto lo hacemos como una aportación sin ningún costo, por supuesto, para los hospitales públicos y privados, grandes, chicos, no importa la infraestructura que tengan, con mucho gusto lo estamos haciendo. El día de hoy es viernes. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra experta en contención del estrés para profesionales de la salud, ha hecho una publicación, está en Facebook y con mucho gusto la hace para ustedes. Por favor, conéctense, contáctenla. Si alguien ve un proyecto interesante, por favor, ella está en toda la disposición de poder llevar esas sinergias con la comunidad médica. Les recuerdo, y tenemos ya nuestro programa de la próxima semana, se los voy a leer en este momento. Tenemos el próximo lunes a Fernando Rosales Collignon. Yo les recomiendo mucho esta plática. Él es egresado del TEC de Monterrey, fundador de SEA, Sistema Eficaz de Actitud, y con el título Formando un Equipo Unido Comprometido. Hoy especialmente que los hospitales públicos y privados requieren estas dinámicas en todos sus servicios. No he encontrado en más de 20 años relacionado con el tema de salud un solo hospital ni un solo servicio que no tenga problemas. Bueno, aquí la forma de solucionarlos. El día martes, el doctor Antonio García Ruiz nos hablará de trastornos funcionales gastrointestinales asociados al estrés. Él es cirujano laparoscopista del Hospital Central Militar. El miércoles tenemos vasectomía, mitos y realidades. El doctor Gabriel Alfredo Sandoval Huerta. Él es especialista en ginecología, obstetricia y andrología. El jueves, la importancia del Sistema Mundial de Salud, a la licenciada Guadalupe González Chávez. Ella es consultora independiente, especialista en asuntos globales de comunicación y asuntos públicos. Por supuesto, asesora de algunos poderes legislativo y ejecutivo. Y el viernes cerramos con novedades en cardiología con el doctor Samuel Shasek Salavatsky, y eso será nuestra próxima semana. Tenemos para la semana número 20 temas también muy, muy interesantes en conmemoración de la 20ª semana de transmisión. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. También, antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo que nos ayuden a que las preguntas se formulen solamente en el icono de preguntas y respuestas. Ustedes tienen dos botones, uno que es de chatear y otro de preguntas y respuestas. Si me escriben en chatear, lamentablemente no podría
presentar sus preguntas, pero sí cuando lo hagan en el botón de preguntas y respuestas. Para mí el día de hoy es un gusto y privilegio poder presentar a nuestro invitado. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, es licenciado en Derecho, maestro en Filosofía Jurídica en la Universidad de Humboldt de Berlín, maestro en Filosofía Social por la Universidad Loyola de Chicago, donde se especializa también en estudios de moral y epistemología kantianas. Doctorado en Filosofía en las áreas de Ética y Política por la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, siendo su tema de investigación Poder y Voluntad, entre la dominación y un mundo moral. Cuenta con más de publicaciones en revistas nacionales e internacionales indexadas. Para mí es un gusto poderles presentar al doctor Lutz Alexander Kefferstein Caballero, quien nos hablará de racionalidad universal, subjetividades y reformas legales, cómo afectan a la práctica médica, las reformas legales de la posmodernidad. Lutz, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Muy bien, espero que me escuchen con claridad, ¿sí? Haciendo una pequeña prueba de sonido, ¿se escucha bien mi voz? Se escucha perfecto y yo quiero agradecerte a nombre de toda la comunidad médica y al mío propio y a todo nuestro equipo de que hubieses aceptado poder compartir tus conocimientos y generar más conocimiento con los profesionales de la salud. Veo que como te gustan los libros, sé que lees mucho más que yo. Bueno, se ve en tu espacio, te felicito mucho y te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, Abraham. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues aquí nos vemos al final. Sí. Me arranco, simplemente comienzo la charla. Estoy muy acostumbrado por pues las clases que se han dado últimamente de manera virtual a ver a los participantes, pero supongo que en esta ocasión será diferente, en tanto que pues no es propiamente una clase y además nos estamos dirigiendo a pues a una cantidad enorme de personas. Me han dicho que ven estas charlas desde distintos países. Quiero agradecerle a Abraham y a la doctora Hilda el que me hayan pues tomado en consideración para charlar con ustedes, para compartirles, como bien dice Abraham, pues no sé si conocimiento, pero por lo menos sí algunas elucubraciones, pensamiento pues personal. Siempre voy a hablar a título personal. Esto quiere decir que todo lo que voy a vertir en este momento no tiene pretensiones de ser verdad absoluta. Esto debe de quedar muy claro. Únicamente tiene pretensiones de ofrecer a ustedes ciertos puntos de vista para que puedan considerarlo, reflexionar al respecto y ustedes posteriormente aplicarlos, emplearlos si es que los encuentran útiles o pues no pensar más en ellos en caso de que no los encuentren útiles. Pero mi intención es que esto nos pueda servir a todos para reflexionar. Cuando Abraham me contactó y me solicitó que le ofreciera un tema, quise hablar de algo que fuera actual y al mismo tiempo controvertido, que, que está íntimamente relacionado pues, con mi área de conocimiento, que es la normatividad, la ética y la sociedad, pero al mismo tiempo vinculada a la labor médica, a eso a lo que la mayoría de ustedes se dedican. Y bueno, desde hace algunos años, tal vez inclusive décadas, ha habido una discusión académica que en su momento, cuando yo estaba estudiando la maestría y posteriormente el doctorado, a lo mejor no alcanzaba a comprender bien la importancia y trascendencia de que constantemente se estuviera haciendo referencia a esa discusión teórico-académica. Oía yo en mis aulas bueno, las aulas a las que asistía,
que constantemente hablaban de la modernidad y de la posmodernidad y de la modernidad y la posmodernidad, y la discusión que tenían los defensores de unos y detractores de la otra, y los defensores de la otra y los detractores de la una. Y no alcanzaba a comprender bien el por qué era tan importante estar discutiendo de esas discusiones, si se me permite la cacofonía. Sin embargo, ahora sí lo tengo ya más claro, ¿no? Y no lo tengo más claro porque haya yo estudiado más o porque haya entendido la discusión, sino porque estamos, no únicamente yo, sino que estamos viendo ya las consecuencias en la vida cotidiana, en la modificación que tiene la vida de cada uno de nosotros, estemos conscientes de ello o no, por medio de las reformas jurídicas que se están realizando a partir, ahora sí ya de una manera cada vez más clara, o en conformidad, de una manera cada vez más clara, con una de estas corrientes filosóficas, que es particularmente la posmodernidad. Entonces, para que se pueda entender qué es a lo que me refiero, pues creo que hay que aclarar primero que nada qué es la modernidad, qué es la posmodernidad, cuál es la discusión, y posteriormente observar cuáles han sido estas consecuencias. La modernidad va a tener sus orígenes por allí del año, pues, de la mitad del siglo XVI. O sea, es una modernidad pues bastante antigua, ¿no? De cierta manera, pues tiene ya aproximadamente 4 siglos y medio de haber surgido como una corriente filosófica, aunque por supuesto que las personas que la iniciaron, que iniciaron este movimiento de pensamiento, no estaban pensando en términos de que ellos fueran modernos. ¿Chale? Eso es un término que han dado los historiadores de la filosofía hace apenas algunas décadas. Pero estos historiadores pues ubican el surgimiento de una nueva corriente de pensamiento que alteró los usos, costumbres y normatividad vigentes hasta ese momento, a partir de mediados del siglo XVI, con, pues con los escritos de René Descartes. A mí me gusta decirle Descartes, ¿no? Lo pronuncio mal, pues quién sabe cómo se pronuncia en francés, pero este señor Descartes plantea la necesidad de encontrar un método que nos permita saber cómo se alcanza eso que los humanos llamamos verdad. Hasta el momento previo a la modernidad, las verdades eran aceptadas e impuestas por un poder pues hegemónico, digamos las verdades aceptadas, las verdades que regían la vida de la gente, por un poder enorme, hegemónico, impuesto, que era el pensamiento religioso que estaba hermanado, íntimamente ligado, y probablemente lo siga hasta la fecha, con el pensamiento político y con la política. De tal suerte que se dictaba cuál era el mecanismo para encontrar la verdad, y esta era, pues, creyendo, o sea, verdad igual a creencia, pero creencia en enunciados, en narrativas que venían dadas desde la jerarquía eclesiástica y la jerarquía política. Descartes, junto con pues toda una muy buena camada de pensadores que le sucedieron, van a intentar modificar esa aproximación que se tiene hacia el cómo se encuentra la verdad y cuál es el contenido de la verdad, para invitar a los sujetos, a las personas, a, uno, pensar críticamente, analíticamente. Esto quiere decir no simplemente aceptar lo que se nos dice, sino emplear las facultades cognitivas que tenemos los seres humanos para, y además metódicamente, ordenadamente, para alcanzar nuevos modelos, nuevo conocimiento que no dependa netamente de la fe, sino que ya esté relacionada, en el caso de Descartes, con cuestiones supeditadas a la lógica de una manera directa y necesaria, y en el caso de algunos otros, como Bacon,
como bloque a la empiria, a la experiencia. Y entonces estos pensadores de la modernidad pues estaban en sus propias discusiones. ¿Qué es lo que nos lleva a la verdad? ¿El pensamiento lógicamente empleado o la experiencia? Y no fue sino hasta que llegó, pues quien podría yo decir que es mi filósofo favorito, que es Kant, que él dijo no es ni lo uno ni lo otro, sino una mezcla de los dos. Los seres humanos tenemos facultades cognitivas que son tanto racionales, y el órgano está en el órgano de la razón es el cerebro, Kant lo enuncia, junto con pues muchos otros médicos y científicos de su época. Kant no es ni médico ni es científico, es filósofo, pero estaba actualizado de las lecturas y estaba actualizado de lo que se decía en su época. Entonces, mientras que filósofos como Descartes plantean que quien razona es el alma, Kant, al no poder comprobar la existencia del alma, pero prometer que va a fundar su filosofía solo en cosas que pudieran ser objetivas, racionales y comprobables, considera, junto con los científicos de la época y los médicos de la época, que el órgano en donde se encuentra la cognitividad racional es el cerebro. Eso sí ya es algo muy moderno. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, 1788, hasta principios del siglo XIX, 1804, que es cuando muere Kant, pero él ya habla del cerebro no únicamente como el regulador de los órganos y del funcionamiento de los órganos, sino que también coloca allí la racionalidad. Y por supuesto, esta racionalidad va a tener determinadas estructuras a priori. Pero por estructura a priori, y eso es algo muy importante que se entienda, Kant está pensando, aunque por supuesto no cuenta con las herramientas lingüísticas que contamos nosotros hoy en día, está pensando en términos biológicos. Para Kant, los seres humanos somos al menos cuerpo. Eso es lo que nos consta, eso es lo que está garantizado. No sabemos si tenemos alma, no sabemos si somos alma, no sabemos si Dios existe, todo eso no se puede saber, afirma Kant, pero de lo que sí no queda ninguna duda es que al menos somos cuerpo y que por lo tanto la lógica nos invitaría a poder dar la explicación más sencilla y por lo tanto la cognitividad tendría que ser una cognitividad corporal, incluyendo tanto la parte racional como la parte de la sensibilidad. La de la sensibilidad pues es muy fácil porque pues está colocada en lo que pues nos enseñaron las maestras en la primaria, pues son los órganos de los 5 sentidos. Ustedes como médicos lo saben perfectamente. Y también saben perfectamente que la racionalidad está en el cerebro. Pues Kant propone eso, y aunque para nosotros hoy en día pues es algo muy común, en aquellos tiempos no era nada común, y resultó ser un parteaguas, porque además lo que propone Kant también es que el cerebro opera en conformidad necesaria con estructuras dadas biológicamente en nuestra especie como humanos. Estas estructuras son enunciadas por Kant como categorías de la razón pura. Son categorías lógicas. Ahora, ¿qué significa eso? Que el entendimiento del ser humano, que Kant nos dice que únicamente encuentra patrones, diferencia, encuentra similitudes y hace conjuntos, y de ahí se generan conceptos, o sea, esos conjuntos son los conceptos, esos patrones se encuentran a través de 12 categorías, divididas en 4 grupos: cantidad, cualidad, modalidad y categoría de relacionalidad. Entonces, el ser humano va a encontrar esos patrones, y cuando logra encontrar patrones que invariablemente se repiten bajo cualquier circunstancia, o que cuando no se repiten por determinada circunstancia puede aislar cuál es esta circunstancia y saber cómo modificó el resultado de una experimentación, estamos en ese momento, cuando hemos encontrado patrones, podríamos llamarles universales, estamos en ese momento frente a lo que podríamos llamar una verdad trascendental. ¿Sale? Kant habla de 4 niveles de verdad. La verdad los implica, no los explica, no los dice explícitamente, pero están implicados en Kant al menos 4 niveles de verdad. La verdad subjetiva, que es
pues, los patrones que cada sujeto va encontrando en la vida y que muchos de ellos van a estar equivocados y van a ser errados, pero pues que a lo mejor nos funcionan para darnos tranquilidad psicológica o para determinadas cosas prácticas, pero pues únicamente a nosotros y de manera mínima, y constantemente, aunque nos equivoquemos, pues no lo observamos, no aceptamos nuestros errores, no importa, es verdad subjetiva, aunque nosotros pudiéramos pensar que esa es la verdad, pero no importa. Para fines teóricos, esa es una verdad subjetiva. El segundo nivel de la verdad sería el de la verdad objetiva, que sería el resultado de acuerdos ya entre personas que más o menos empiezan a encontrar esos mismos patrones, logran a través del lenguaje realizar acuerdos y entonces empiezan a describir pues el mundo de lo fáctico, lo que están observando, lo que están entendiendo, lo logran describir de maneras similares, lo suficientemente similares como para poder coactuar. El tercer nivel de verdad sería el de la verdad trascendental, o sea, las verdades científicas. Esto quiere decir aquellos patrones que han podido ser formulados de manera tal y que además han podido describir determinados fenómenos de una manera siempre repetible y por lo tanto podríamos decir casi de aceptación obligada. Cualquier persona que considere que esto y esto es igual a esto, pues o no ve bien o es necia. O sea, 2 más 2 es igual a 4, pues ese es un patrón que siempre se va a repetir. Invariablemente se va a repetir. Si me dicen, no, es que en lenguaje binario son otras cosas, bueno, pues estaríamos hablando de eso, de lenguaje, más no estaríamos hablando de hechos fácticos. Hasta allí la modernidad. O sea, la modernidad propone un modelo de alcance de la verdad, pero no solo de alcance de la verdad, sino que además de normatividad de acuerdo a principios que son racionales y que tienen una pretensión de objetividad universal, o sea, la ética. Formalmente hablando, no los contenidos, ¿sí? No los contenidos. Los contenidos pueden ser muy diferentes, pero no porque los contenidos de un sistema ético sean diferentes, todos estos contenidos son éticamente congruentes. Pero los principios éticos no van a cambiar de cultura en cultura. Justicia, honradez, lealtad, magnanimidad, honestidad, dignidad, son principios que han estado siempre presentes en las culturas, desde que los humanos, usando una metáfora, comimos de la manzana del conocimiento del árbol del bien y del mal, o sea, desde que inventamos la ética, la moral, desde que se nos ocurrió diferenciar lo siempre deseable de lo nunca deseable, siempre han regido nuestras vidas, siempre han estado allí presentes como criterios de generación de normatividad a la que le podemos llamar moral, algunos le llaman ética, esa es discusión de otro momento. Esto quiere decir que la modernidad tiene un proyecto epistemológico, tiene un proyecto ético, tiene un proyecto estético y todo girando siempre alrededor de la racionalidad, de la congruencia lógica, de la cientificidad, de la comprobabilidad. Ese es el modelo de la modernidad. Y el último momento de la modernidad, el pináculo de la modernidad, se alcanzaría cuando los seres humanos, cada uno de nosotros de manera personal, pudiera alcanzar una realización libre, respetando la racionalidad y el derecho que otros sujetos también tienen de realizarse libremente, sin imposiciones, pero con autodeterminación, lo cual quiere decir que no vamos a estar indeterminados, no vamos a ser anárquicos, sino que vamos a estar determinados, pero por nuestra propia racionalidad, empleada de la manera más profunda, más correcta, más lógica y más metodológicamente posible, y entonces esto daría como resultado pues una mejor humanidad, ¿sale? ¿En qué momento se alcanzaría eso? Pues no se va a alcanzar como humanidad de manera total de la noche a la mañana, sino que cada sujeto tendría que hacer su propio análisis y llevar su vida de una manera congruente con la racionalidad epistemológica, ética, estética y algunas otras.
Sin embargo, tras los eventos de la Segunda Guerra Mundial, a algunos pensadores alemanes y a algunos otros pensadores franceses se les ocurrió culpar a Hitler, o sea, más bien culpar a la modernidad de aquello en lo que de Hitler, pues, ¿no? O sea, colgarle a la modernidad, a Hitler y al nazismo y al fascismo. Esto quiere decir, para un cierto grupo de pensadores post Segunda Guerra Mundial, que hoy en día es conocido como escuela crítica, en primer término, digamos, la posmodernidad va a derivar de allí. Estos fundadores de la escuela crítica pues, serían Horkheimer, Adorno, y ya en una segunda camada, Habermas, pero Habermas sí tiene más a la modernidad, no tanto hacia la escuela de Frankfurt o escuela crítica, como se le conoce. Estos miembros de la escuela crítica, particularmente Horkheimer y Adorno, por motivos, pues no sé, no podría yo dar una explicación 100% veraz, certera, pero sí podría yo recurrir a psicologismos. Si Kant es el pináculo de la filosofía, pues hay que romper la piñata que representa Kant para quedarse con el premio y entonces erigirse como el pináculo de la nueva filosofía. Y me parece que eso es exactamente lo que quería hacer la escuela de Frankfurt o escuela crítica. Y entonces van a hermanarse, curiosamente, con el filósofo que precisamente los nazis también se habían hermanado, que era Nietzsche. Nietzsche, que es a todas luces pesimista, que es a todas luces nihilista, que es a todas luces inmoral en cuanto a su doctrina, y deciden rescatarlo, deciden que ese va a ser su filósofo, lo mezclan con doctrina proveniente del siglo XIX, con Marx, y entonces proponen que estos dos filósofos, Marx y Nietzsche, son quienes han interpretado la realidad adecuadamente, que son casi profetas, y que por lo tanto la Segunda Guerra Mundial es el cumplimiento de lo que Marx y Nietzsche habían profetizado. Dicho de otra manera, el fascismo y el nazismo son culpables de la modernidad que criticaba Nietzsche y del capitalismo que criticaba Marx. Esa es la escuela, esa es la teoría crítica. Y de allí, algunos filósofos franceses que también fueron sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, como Derrida y como Sartre y como Levinas, aunque Levinas se va a coser aparte, es un filósofo distinto, que él sí va a intentar rescatar y defender el pensamiento kantiano de este pensamiento que va a ser conocido como la posmodernidad. Derrida, Guattari y Sartre, y Simone de Beauvoir, como mujer de Sartre, o más bien como una mujer que tuvo sus que veres con Sartre, para que no me acusen de machista, ¿no? Aceptan estas propuestas de la teoría de Frankfurt o de la teoría crítica, pero además le meten toda la poética francesa con todas las metáforas y toda la confusión que tiene quien escribe de una manera tan poética, tan llena de metáforas como lo hacen los posmodernos, y Foucault, por supuesto, también, y lo que hacen es dar ese paso en donde si la modernidad busca la racionalidad y la ética y la estética, y entonces la ética moderna, la ciencia o epistemología moderna y la estética moderna son los culpables, según ellos, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, entonces lo que tenemos que hacer, y del capitalismo, ¿no? Y de su expansión, entonces lo que tenemos que hacer es generar un discurso que ataque los principios fundamentales y básicos de la modernidad, que sería la racionalidad universal, la ética universal, formalmente hablando, y la estética. ¿Sale? Y empiezan a escribir sus libros. El discurso de la posmodernidad apela al enojo tan enorme que tenían, al vacío tan enorme que sentían las naciones tras una experiencia como la Segunda Guerra Mundial, y además es bastante seductor, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido oprimidos, todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos sentido vacío existencial, nos hemos sentido tristes,
Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que no sabemos quiénes somos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que nos han querido imponer el cómo ser y no nos han dejado ser lo que queremos ser o lo que consideramos que somos. Y entonces, lo que propone la posmodernidad es afirmar que todo aquel discurso que intenta ofrecer explicaciones universales a los fenómenos del mundo humano son discursos impositivos, son discursos totalitarios, son discursos opresores, discursos colonizadores del pensamiento, y que para poder ser libre lo que tienes que hacer es acabar con todo tipo de narrativa universalizable. Esa es la discusión, ¿sale? Uno tiene que ponerse a pensar cuál de estas dos aproximaciones hacia la vida, por un lado, es más práctica, cuál de estas dos se sostiene en lógica, en materia de lógica y en materia de la vida cotidiana, y porque es crucial. Es crucial saber si alguna de estas tiene contradicciones o no tiene contradicciones. Hoy en día, lo podemos ver particularmente desde hace 20 años, las reformas jurídicas se han fundamentado en el pensamiento posmoderno. Y esto en sí mismo ya conlleva una incongruencia, porque las reformas jurídicas son válidas para todos. Las leyes son válidas para todos, no solo válidas, sino obligatorias para todas las personas. Todas las personas que viven dentro de un marco normativo, dentro de lo que se conoce como el ámbito espacial de validez de la norma. Pero si al mismo tiempo estos fundamentos teóricos en los que se están basando las reformas jurídicas están basadas en un pensamiento que afirma que la lógica es una imposición y que por lo tanto uno no tiene por qué pensar lógicamente. Se fundamentan en un grupo de pensadores teóricos que consideran que la racionalidad es una imposición, que por lo tanto no es necesario ser racional, que todo discurso que intente explicar lo que la vida es, lo que los seres humanos somos, es un discurso impuesto, falso y heterónomamente impuesto, y que por lo tanto hay que destruirlo, y que solamente existen las verdades subjetivas, y que las verdades subjetivas todas son exactamente igual de válidas, sin importar si son prácticas o no son prácticas, o si sirven para otras personas o no sirven para otras personas. Este tipo de pensamiento es el que, en nombre de la libertad, en nombre de la equidad, en nombre de la igualdad, reforma leyes que están operando justamente de esa manera. No tienen por qué ser congruentes, no tienen por qué ser coherentes, no tienen por qué ser lógicas, no tienen por qué estar fundamentadas en principios universales, no tienen por qué ser científicas, porque al final, desde la posmodernidad, todas esas circunstancias, todas esas características serían imposiciones de una suerte de poder hegemónico que ha permeado en la conciencia de todos a lo largo de toda la existencia humana, ¿no? Y que entonces, para ser libres, pues hay que hacer todo lo contrario. El problema es que las leyes son obligatorias, son punibles y tienen pretensión de validez universal. Y las están empezando a reformar desde perspectivas netamente subjetivas, anticientíficas, que nada tienen que ver con la realidad y que únicamente apelan a la emocionalidad y experiencias y consideraciones subjetivas de personas claramente identificables o de grupos minúsculos también claramente identificables, sin importar si el resultado es abrir la puerta a precisamente el derrumbamiento de la sociedad como la hemos conocido. De hecho, ese es el objetivo, pues está clarísimo que ese es el objetivo,
lo dicen abiertamente quienes promueven todas estas reformas. Acabar con, y póngale usted ahí, el nombre del enemigo ficticio, fantasmagórico que tienen todos estos grupos de, le llaman ellos, deconstrucción social. Y vean qué cosas quieren deconstruir, ¿no? Quieren deconstruir la biología, quieren deconstruir la lógica, quieren deconstruir la identidad, quieren deconstruir la sociedad. O sea, dicho en otras palabras, quieren pues derrumbar lo que hemos conocido y lo que nos ha hecho humanos a lo largo de las épocas, porque desde su perspectiva hay opresión en ello. O sea, opresión en todo este sistema previamente dado. Pero no se ponen a pensar que uno, el hacer este tipo de afirmaciones ya es en sí misma una narrativa que pretende explicarlo todo y por lo tanto están cayendo en el mismo error que critican. Hay contradicción lógica y si hay contradicción lógica, eso es una futilidad a la que no hay que tomar en cuenta. Segundo, hay también contradicción lógica cuando no se cree en la ética universal, pero entonces se quieren imponer leyes punitivas a quienes les lleve la contraria, mismas que además al provenir del Estado, que también pues, es una institución hegemónica y que por lo tanto también haría caer en contradicción los discursos de la posmodernidad, o sea, critican al sistema, pero todo lo tiene que ser a través del sistema también. Y le da la fuerza a la posmodernidad de obligar a quienes no estamos de acuerdo con sus postulados ni lógicos, ni formales, ni materiales, o sea, de contenido, de transformación de nuestra vida social, les permite, les da las armas para castigar, inclusive penalmente, a quienes les lleven la contra. La posmodernidad no tiene ni pies ni cabeza, no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Si reflexionamos lo que les acabo de decir, pues vamos a ver que en realidad su discurso de deconstrucción de la modernidad en aras de la libertad es solamente eso, un discurso narrativo, poético, que apela a la ingenuidad y a la buena voluntad de muchas personas para voltear la tortilla en el sartén que ahora ellos quieren tener en la mano. Pero allí es en donde está la impositividad. Allí es en donde está lo totalitarista. Sin importar cómo los seres humanos hemos generado un mundo de manera gradual, a través de aprendizaje, de acierto y error, todo eso destruirlo e imponer un nuevo modelo que solamente encuentran aceptables algunas particularidades perfectamente ubicables, tanto a nivel teórico como a nivel identitario. ¿Cómo afecta todo esto la medicina actual? Pues ustedes lo pueden ya ir elaborando e ir concluyendo, ¿no? Si hay reformas que vuelven algunas pues reivindicaciones en materia de salud, algunas reivindicaciones que podrían ser lógicas en materia personal, privada, de salud privada, pero buscan que estas reivindicaciones adquieran el estatus de lo público, estatus de salud pública. Y si es de salud pública, entonces el Estado va a estar obligado a brindar determinados servicios que tendrían que ver exclusivamente con salud privada. En el momento en el que eso se vuelva, pues, jurídico, ustedes como médicos van a estar obligados a hacer cosas que probablemente su conciencia les diga que no quieran hacer. Va a haber otros que no tengan problema con ello, y está bien, lo celebro. O sea, yo soy una persona muy liberal. Cada quien toma sus propias decisiones y asume las consecuencias de sus actos. Pero justamente por eso, porque creo en el principio de libertad personal, es por lo que considero bastante peligroso el imponer leyes que obligan a las personas a llevar a cabo actos en contra de su conciencia para
para subsanar y para cumplir reivindicaciones que solamente tienen que ver con la realización personal e individual. Yo estoy completamente de acuerdo que las personas se realicen como deseen, que cada identidad, que cada persona se realice como decida que es su vehículo de razonamiento, pero ellos, esas personas, todos, cada acto que llevamos a cabo como seres humanos en aras de alcanzar nuestra realización, tiene también que aceptar que los actos que de ellos se deriven, de esa realización, los actos que de esa realización, de ese proceso de realización se deriven, uno tiene que hacerse responsables de esos actos y no pasarle la cuenta al vecino, no pasarle la cuenta a la sociedad, no pasarle la cuenta al público y mucho menos buscar que se obligue a otras personas a adaptarse a mi modelo de mundo bajo amenaza de prisión, de multas, de despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las afectaciones que tiene el medio médico en caso de que la posmodernidad logre imponer su modelo de mundo. No sé cuánto lleve ya. Me dijeron que tenía... Adelante, Lutz, adelante, te escuchamos minutos. feliz, adelante. Y por supuesto ustedes sabrán mejor que yo cuáles son el tipo de circunstancias que determinados grupos de identidad buscan que se vuelvan primero, y con lo cual sí estoy plenamente de acuerdo, legales, ¿sale? O sea, despenalizadas. Pensemos en el aborto particularmente. Yo estoy a favor de que no haya pena corporal, o sea, de cárcel, para las mujeres que deciden poner fin a su embarazo. Pero no considero que el aborto sea algo ético, no considero que el aborto sea algo moral, no considero que el aborto sea algo aplaudible, sino que considero que en muchas ocasiones, probablemente en la inmensa mayoría de las ocasiones, es una decisión que se toma justamente para no hacerse cargo de los efectos de los actos que uno ha decidido llevar a cabo. Eso no significa que quienes han tomado esa decisión deban de pagar con cárcel, ¿sale? Pero sí significa que tenemos que encontrar otras maneras de que todos podamos hacernos responsables de nuestros actos, particularmente, pues, en este caso, en el caso de la finalización del proceso de gestación. Pero una cosa es eso, una cosa es la despenalización corporal del aborto y otra cosa es elevarlo a la categoría de derecho. Para empezar, porque las personas claramente no distinguen la diferencia entre derechos y opciones, ¿no? Creen que si puedo tomar una opción sin que la ley me lo prohíba es un derecho. Eso no es un derecho. En realidad tenemos muy pocos derechos los seres humanos y están en los primeros artículos de la Constitución, en los primeros 29. Esos son los derechos que tenemos, ¿sale? Y luego ya cómo los vamos a ejecutar, cómo los vamos a realizar, eso ya son opciones. Entonces las personas erróneamente consideran que si puedo ejercer una opción, esa opción es mi derecho. Erróneo. Esa opción, ese ejercicio de esa opción es una manera, ya que verse es una manera congruente de representar un derecho que sí pudiéramos tener, ¿sale? Y a veces también pareciera ser que las maneras de realizar esas opciones pudieran estar en conflicto o podría parecer que ponen en conflicto dos derechos, como en el caso del aborto. El artículo 3º constitucional nos habla de la familia y dice que cada persona tiene derecho a organizar su familia como lo decida, a elegir el número de sus hijos y su espaciamiento, etcétera, etcétera. En cuyo caso, pues ahí podría uno suponer que la opción del aborto es justo eso, una manera a través de la cual se podría ejercer el derecho tercero constitucional. Pero también existe el derecho a la vida desde la gestación. Ese sí es un derecho constitucional porque eso sí lo dice explícitamente la Constitución.
Lo otro es una opción y el otro es un derecho. Entonces no están en el mismo nivel, no están en el mismo nivel de jerarquía. De nueva cuenta, reafirmo, eso no quiere decir que haya que castigar penalmente, corporalmente, a la mujer que aborta o a quien pues, le facilite los medios para dicho evento, para dicha realización de esa toma de decisión. Pero en el momento en el que fuera considerado efectivamente un derecho, a partir de todos estos discursos tan, pues no sé, tan subjetivos que escuchamos, el Estado tendría la obligación de darlo. Y si, sobre todo cuando hablan de salud pública, porque hay inteligencia. Si es cuestión de salud pública, la Constitución sí dice que el Estado se tiene que hacer cargo de la salud pública. Y entonces la cuenta se la pasa al erario. O sea, los resultados de las decisiones personales las paga el público. ¿Se entiende? Y ahí de nuevo cuenta hay una contradicción de términos porque dicen mi cuerpo, mi decisión. Podría estar de acuerdo con eso. Tal vez, no digo que sí, tampoco digo que no. Pero entonces, ¿cómo pasamos de una decisión personal a decir que es algo de salud pública? Esto es una contradicción de términos. O es mi cuerpo, mi decisión, o es de interés público. Ambas cosas probablemente no sean compatibles, porque si es tu cuerpo, tu decisión, también tu decisión y la realización de tu decisión te responsabiliza a ti de los efectos que de ellos se deriven. Sin embargo, si todos vamos a pagar, todos podemos opinar. Me dicen, si tú no te puedes embarazar, no opines. Pero es que resulta que sí hay efectos que recaen sobre de mí, porque dinero de mis impuestos se iría a ofrecer ese servicio que ahora sería considerado de salud pública. Son discusiones que se tienen que tomar en cuenta y que no se dicen en estos términos. Siempre se dirigen, siempre los dirigen, los desvían hacia consideraciones ad hominem, ¿no? Religioso, conservador, etcétera, etcétera, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuestiones jurídico-políticas, económicas. Ese es el meollo del asunto. El Estado ni siquiera puede, el Estado no debe normar sobre cuestiones morales, ¿sale? Y ya tendríamos que ponernos a pensar posteriormente si, o sea, el aborto definitivamente no es moral, pero tendríamos que ponernos a pensar si es asesinato, como lo llaman algunos, para mi gusto también de una manera bastante descuidada y bastante fútil, cuando dicen, no, es que son asesinas. Todas ese tipo de cosas son aseveraciones demasiado subjetivas y uno no puede estar legislando a partir de consideraciones subjetivas. Tiene que haber una discusión racional y se tienen que decir las cosas abiertamente y aproximándonos con honestidad. Son discusiones que tienen que ver con un proyecto político, jurídico y económico, las que están en juego allí. Alguien va a tener que pagar las cuentas, ¿sale? Ahora, ustedes como médicos, en caso de que este y otros procedimientos empezaran a ser considerados derechos, además de que como contribuyentes también parte de su dinero estarían yéndose a pues, pagar decisiones personales, muchos de ustedes probablemente sí consideren esas operaciones, esos procedimientos médicos, los que sean, contradictorios a sus principios. O sea, como una representación de aquello que va en contra de sus principios. Sin embargo, si trabajan en hospitales públicos, probablemente los obliguen a realizarlos, porque son servidores públicos. Y un servidor público efectivamente no puede tomar decisiones que afecten el interés público a partir de sus concepciones subjetivas y personales. Eso es contradictorio. Pero también son personas los servidores públicos, o somos personas, porque pues como profesor de una universidad pública, pues, soy servidor público. Somos personas también y también tenemos principios y la Constitución también nos protege y también protege nuestros mecanismos de realización. Hace
hace poco pues se escandalizaron porque en donde sí es considerado legal y además es considerado de interés público el aborto en la Ciudad de México, eh, también se consideró ahora pues una, una, un principio al cual se puede legalmente apelar, el de la objeción de conciencia, y quienes pues promueven la conveniencia, llamémoslo así, del aborto, se escandalizaron porque pues ahora las personas que digan esto va en contra de mis principios van a poder decir no llevo a cabo el procedimiento. Y entonces aquí vemos de nuevo contra una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que estar siempre a su favor? ¿Por qué solo ellos pueden tener identidad? ¿Por qué solo los posmodernos pueden tener identidad? ¿Por qué solo los posmodernos pueden obligar al mundo a que hagan los demás y que se amolden y que se ajusten a lo que ellos, a lo que ellos quieren, ¿no? Cuando al mismo tiempo están teniendo un discurso que critica precisamente eso, achacándoselo a la modernidad, cuando la modernidad, pero más liberal, sería difícil, ¿no? Pero liberal en racionalidad universal, liberal con principios éticos, morales, autodeterminados, lo que decía yo al principio. Hay cualquier cantidad de incongruencias de las que no quiero hablar de manera así directa y puntual, ya en cuestiones prácticas, porque me gusta permanecer en lo abstracto, es mi lugar de comodidad, digámoslo así, ¿no? Es mi lugar de comodidad porque así no van a poder atacarme con ad hominems, como, no, pues es que eres opresor, eres de bla, bla, bla. Ya todos ustedes están conscientes de todas las cosas que se dicen en el mundo hoy en día para descalificar a las personas. Pero cuando uno plantea las cosas a nivel netamente abstracto y cada quien entiende lo que se está planteando, ya es un poco más difícil. Y ustedes saben a toda la serie de normatividades que se quieren reformar y que tendrían directamente influencia, afectación y modificación de la praxis de su ejercicio profesional, la práctica de su profesión, que es la práctica médica. Entonces, pues creo que he cumplido ya con los 45 minutos y me gustaría abrir esto un poco más a la discusión y a lo mejor ahí sí ya me animo a decir cosas más directas, ¿no? Más, digamos, menos abstractas. Lutz, me encantó eso de vivir, de que te sientes cómodo en lo abstracto. La verdad de que no lo había pensado, pero está muy claro, ¿eh? La verdad que te evitas, como dices, muchos de estos temas. Te felicito, creo que todos hemos disfrutado, muchas felicitaciones. Tenía algunas semanas sin tantas felicitaciones como las de hoy. Yo quiero comentarte, Lutz, hace un momento comentabas el tema de la objeción de conciencia. Y efectivamente es un tema regulado. Y para el tema de la interrupción de embarazo en los lugares que está, por ejemplo, en la Ciudad de México y en todo el país, por ejemplo, en algunos casos que contempla la ley, como en el caso de derivadas de violación, se contempla este tema de la violación de la objeción de conciencia. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante una queja presentada por una mujer en estas condiciones, promovió una controversia constitucional que está actualmente por resolver, bueno, está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita o establece que en una ponderación de derechos constitucionales debería sobreponerse el tema de la protección al derecho a la salud y como tal, en esos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reitero, en la anterior administración, no en esta, señala que no deberían de tener los médicos este derecho en este caso. ¿Tú qué opinas, Luz? Bueno, yo ya sé tu respuesta, pero más bien analizarla un poco. Si tú fueras el ministro, ¿cuál sería tu fundamento de resolución? Yo estoy a favor de la objeción de conciencia. Yo creo que ninguna persona debe ser obligada a hacer algo que vaya en contra de sus principios. O sea, ese tiene que ser un punto de partida inamovible. Nadie debe de estar obligado a hacer algo que vaya en contra de sus principios y en contra de sus creencias. O sea, uno no puede caprichudamente obligar a los demás
a que tal vez en su conciencia, en su psique, en su emocionalidad, en sus creencias religiosas, quede condenado para toda la vida. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Evidentemente hay cualquier cantidad de médicos que son creyentes y está bien, porque las personas tenemos derecho constitucional, ese sí es un derecho constitucional, a creer en lo que queramos, ¿no? Allí dice, ¿chale? Allí lo dice, ese es un derecho constitucional y ya cada quien sabrá cómo lo ejerce, por qué opción opta, válgase la redundancia. Entonces, pero un médico que es creyente, firmemente creyente, y que dentro de su espacio de creencia, para sí, considera que si lleva a cabo una determinada intervención quirúrgica, como en este caso el aborto, cae en pecado mortal y es por lo tanto excomunión inmediata, esta persona va a vivir toda su vida pensando que se va a ir al infierno. No sabemos si se va a ir al infierno o no, no lo sabemos, pero sí sabemos que esa persona no se va a sentir bien el resto de su vida porque ha sido obligado a hacer algo en lo que no tuvo que ver. Claro. En lo que no tuvo que ver, ¿sale? O sea, no tuvo que ver nada. El médico no tuvo que ver nada allí, ¿sí? Entonces, se les está, al final, no tiene que ver una cuestión de salud pública con una cuestión de derecho a la objeción de conciencia. Es quién se va a hacer responsable, ¿sí? Eso en primer término. En segundo término, se debe de entender que cada uno de nosotros somos personas y el Estado no es una persona. El Estado es una persona moral, es una corporación, es una institución. El Estado es una institución y quien tiene las obligaciones para con las personas es el Estado. Esto quiere decir que si existe legítima y legalmente la opción de poner fin al embarazo sin mayores problemas y sin mayores consecuencias punitivas sobre la mujer que ha tomado esa decisión, el Estado tiene la obligación de brindarle el servicio, el Estado, pero no Juan Pérez, no Pedro González, no Mariana Ramírez, sino el Estado, ¿sale? Entonces, va a haber cualquier cantidad de médicos que no tienen absolutamente ningún problema con con finalizar, porque eso de interrumpir también es bastante subjetivo, con finalizar el proceso de gestación de una mujer que ha decidido tomar esa opción. Va a haber cualquier cantidad de personas que ejercen la profesión médica que no tienen problema con eso. Pues a ellos son a los que tienen que recurrir, pero no deben de obligar a una persona que no esté de acuerdo con ello. O sea, no se le puede obligar a una persona a hacer algo que vaya en contra de sus principios. Si existe una clínica por allí muy lejos en determinada sierra, etcétera, y en ese estado resulta que sí ya es legal el aborto, el Estado tiene la obligación de poner en esa clínica a personal médico que no tenga problemas con la realización de esa intervención quirúrgica. Pero si una persona está en contra porque critica, o sea, más bien porque destroza su concepción de mundo, esa persona debe de no llevarla a cabo. Es fundamental no romper con los principios personales. Exacto, bueno, espero que esos fundamentos de verdad puedan estar en esa resolución que deba resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A propósito de tu plática, Lutz, hay una parte donde dices que pareciera que se legislara o penalizara cuando no se está de acuerdo con el sistema, podríamos llamarle. Al respecto, quiero comentarte que aquí en México nuestros médicos sufren de un tema y te lo voy a platicar. Ocurre que de acuerdo, para poder acceder, más bien para poder seguir con el tema de créditos internacionales, los gobiernos que reciben estos préstamos requieren dar cumplimiento a determinados parámetros, parámetros que miden la riqueza o la pobreza de un país. Y entre esos parámetros está el tema de salud. Y uno muy particular es el tema de muerte materna. La muerte materna infantil está muy ligada a los parámetros con los que miden la pobreza en estos temas internacionales para acceder a estos créditos. A raíz de esto, es muy curioso que hoy cada vez, para poder evitar las muertes maternas,
y poder reportar números buenos, lo que han hecho es sancionar a los médicos cuando ocurre una circunstancia. Cuando ocurre un tema de muerte materna infantil, inmediatamente se reúne un comité de muerte materna, se hace investigaciones, se procesa, se castiga, y muchas veces de una manera perseguidora, de una manera completamente inadecuada. ¿Estaremos ante uno de los casos que comentabas? Me parece que sí. Una de las perspectivas, ¿no? Porque además sí le llaman, una de las perspectivas que ha logrado imponerse en el discurso político, en el discurso oficial e inclusive ya en la reforma de las leyes, obliga al Estado y a los funcionarios públicos a nivel judicial, a nivel administrativo y a nivel legislativo eh, a tomar decisiones sin conocimiento de causa que beneficien a determinados grupos de identidad y después, a través de esa perspectiva que se impone y que está ya impuesta legalmente, solo encontrar una narrativa que explique el por qué esa decisión que tuvieron que tomar desde el principio para beneficiar a unos, sin importar si se perjudican a otros, sin tener hechos en la mano, es digna de ser tomada. No sé si se entiende lo que acabo de decir porque fue algo complejo, lo voy a repetir. Abstracto también, ¿eh? Es abstracto porque no me voy a meter en líos. Cuando legalmente los funcionarios de cualquier orden están obligados a tomar decisiones empleando determinadas perspectivas por ley, entonces el análisis de los casos ya no es un análisis de los casos, sino únicamente una elucubración para saber cómo vamos a poder justificar que la decisión fue tomada desde antes de conocer el caso. Creo que ahora sí se entendió lo que quise decir. O sea, los elementos materiales únicamente nos van a servir para elegir de ellos lo que pueda justificar la decisión que ya estuvimos obligados a tomar desde el principio y desechar todos aquellos que nos habrían orientado hacia una decisión diferente si tuviéramos la libertad de ser objetivos. Pero en la posmodernidad la objetividad se ha acabado. En primer término, porque dicen que no existe. Y en segundo término, porque ahora por ley ya no se puede ser objetivo. Por ley se tiene que analizar la vida desde una perspectiva bastante particular, bastante sesgada, bastante caprichuda y bastante autorreferente. Excelente. Por ley. Luz, te propongo que hay muchas preguntas. Apenas estamos iniciando con las de Zoom. Voy a hacer una pregunta de Facebook. Nos pregunta Nina Escamilla, ¿qué tendríamos como sociedad que hacer como contrapeso a los posmodernos que actualmente son una minoría que sí mueven a las masas? Yo creo que los posmodernos mueven a poca gente, pero son muy ruidosos. Yo creo que todavía la mayor parte de las personas somos racionales, tenemos principios y somos, hasta cierto punto, tenemos deseos de ser coherentes. Y además, también tenemos deseos de proteger lo que nos ha permitido sobrevivir como humanidad, ¿sale? Más allá de que hablemos de cuestiones progresistas o conservadoras, que a mí ese lenguaje no me interesa en lo más mínimo porque es falso, es un lenguaje falso. Creo que hay ciertas cosas que sí nos han ayudado a sobrevivir como especie y hay cosas que nos pueden llevar a la disolución del tejido social. Excelente. Con efectos que no conocemos, ¿no? Con efectos que no conocemos. Muy bien. Sí, dime. Hay muchas preguntas, entonces te propongo irnos un poquito más rápido para alcanzar a hacerlas todas. La doctora Jardón, ¿cuál es la diferencia entre dogma y verdad? El dogma es algo que se impone, que no se puede cuestionar, mientras que la verdad es algo que se tiene que analizar
y que es válida solo en tal medida que se pueda comprobar. La verdad tiene que ser comprobable, mientras que el dogma, por definición, es cuestión de fe, incomprobable e irrefutable. La verdad sí es refutable y es comprobable. El dogma no. El dogma te lo imponen y lo crees o no lo crees. La verdad no. La verdad la puedes analizar, estudiarla, y cuando la experiencia te indica una y otra vez, a ti y a todos, que para determinada causa, determinado efecto, estamos en presencia de lo que se le llamaría verdad trascendental. Excelente. La doctora Villagómez dice, excelentes reflexiones y completamente de acuerdo con Alexander. Sonia Janet dice, el aborto exacto no es ético y como médicos, al menos en mi caso, nuestra profesión es preservar la vida. La doctora Jardón, dentro de estas verdades de acuerdo, ¿cuál sería, de Kant, cuál sería el a priori y el posteriori? Sí, lo a priori es lo que es el funcionamiento cerebral, el funcionamiento lógico racional que viene ya dada en nuestra especie, en este caso humana. Y lo a posteriori es todo aquello que solo se puede saber a través de la experiencia. Esto quiere decir, el sí y el no están dados a priori en las facultades cognitivas humanas. O sea, la experiencia no nos dice sí y no. En la experiencia no están dados los nos. En la experiencia no está dada la nada. En la experiencia no está dado el todo. Esos son solamente funcionamientos cognitivos racionales, netamente racionales, que están dadas en nuestras facultades cerebrales humanas desde nuestra genética. Excelente. Emma Leiva dice, José Ignacio Latorre sostiene que las células fusiformes responden a la acción de esta ciencia, se refiere a la física cuántica de no más de 100 años de estudio. Entonces, ¿cómo legislar la irracionalidad universal a partir de esta pandemia? Bueno, la primera parte de la pregunta no la entendí en lo más mínimo, ¿no? Porque como no soy médico, pues no sé lo que sea una célula, ¿cómo dijo? ¿Una célula qué? Fusiforme. Pusiforme, no sé qué sea una célula pusiforme, la verdad. Pues sé de filosofía, pero no sé de medicina nada más que me tomo la medicina y ya, ¿no? Y por lo tanto, pues no sé propiamente cómo responder esa pregunta. Tal vez lo que quiera decir esta persona es, ¿por qué se está legislando hoy de una manera anticientífica y racional cuando la ciencia tiene tantos años de construcción, de encontrar certezas, de construir sistemas de pensamiento ordenados gracias a esas certezas que nos han beneficiado como especie y que ahora, pues por un grupo de intereses, se desdeña todo este conocimiento previamente adquirido, científico, en aras de consideraciones subjetivas? Si esa es la pregunta que me está queriendo hacer el doctor, pues la respuesta sería justo ese es el meollo de esta plática, que es muy peligroso y eso es lo que estamos haciendo. Y el resultado de leyes irracionales son sociedades irracionales. El nazismo era la irracionalidad absoluta. El nazismo no tenía pies ni cabeza. Era romántico, emocional, sentimental, ¿sale? Puras creencias. Y legislaron. Y el resultado fue atroz para la sociedad alemana y todas las que la rodeaban, ¿no? Atroz, terrible. No se puede legislar algo que además tiene fuerza de obligatoriedad, como son las leyes del Estado, desde perspectivas subjetivas e irracionales. Exacto. Respecto al tema de la objeción de conciencia, el doctor Guzmán, José Ignacio Guzmán dice, de acuerdo porque un científico, o sea, un médico dice, se tiene que ver obligado a convertirse en verdugo, porque no ejecutan los propios individuos esas acciones que violentan derechos de terceros. En una ponderación de derechos, ¿qué es superior, el derecho a la vida o el derecho a la libre desarrollo de la personalidad? Ese es el asunto, ¿no? Que cuando conviene, pues ponderan unos y cuando no conviene, ponderan el otro. Ese también es uno de los graves problemas de todas estas identidades que presionan para legislar hoy en día, que operan únicamente a partir de la autorreferencia.
lo que sea conveniente para mí y para mi identidad. Entonces, y además no importa porque en la posmodernidad, como no necesita ser lógico, porque la lógica es una imposición del exterior totalitario, pues entonces, como no importa ser lógico, no importa que me contradiga para lo que me beneficia y para lo que me perjudica. De tal manera que siempre voy a Exacto. estar buscando el egoísmo, lo que me conviene a mí, y eso, y las leyes no buscan el bien de Juanita y de Juanito, buscan el bien común. Exacto. La doctora Soto dice, es la decisión, lo más importante para mí es la decisión con conciencia, porque de lo contrario tendría repercusiones emocionales y sociales. Dice, magnífico planteamiento, el lenguaje y la racionalidad nos permiten generar proposiciones que establecen una relación de fundamento y conciencia. Hay ciertos casos donde tal relación no es regida analíticamente. La tarea es generar a través de las acciones comunes la resolución de las problemáticas para llegar al conocimiento, entendimiento, desarrollo y trascendencia. ¿Estás de acuerdo? Plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir esta persona. No sé quién haya sido, pero sus palabras y las mías están así, ¿no? El doctor Tachiquín desde Zacatecas, y le enviamos un saludo, dice, ¿cómo apreciar y tomar la posmodernidad ante la desigualdad del ejercicio médico en ciudades? Tercer nivel y alta especialidad que se da en ciudades grandes versus medicina rural, que es la de primero, si acaso, segundo nivel, juzgado por pares y la misma sociedad. Otra vez la pregunta primordial es ¿cómo qué? Apreciar y tomar la posmodernidad ante la desigualdad en el ejercicio médico. Eso se refiere a que la forma de atender un paciente no es la misma en Centro Médico Nacional siglo XXI en la Ciudad de México que quizás en los Altos de Chiapas, una comunidad. Luego, y que además, no solamente, además de existir esta desigualdad, cuando uno es juzgado, un médico, por una responsabilidad, porque le achacan un tema, pues lo juzgan de una forma igual, Claro, cuando la desigualdad es bastante y no debería ser juzgado de una manera igual porque es juzgado por un par, por uno que es igual, pero que ve papeles como si estuviera en ambas circunstancias, cuando ambas circunstancias son diferentes. sí, es un excelente planteamiento. Evidentemente, los principios de juicio tienen que ser los mismos. El problema es que los principios que nos están obligando a juzgar en este momento son irracionales, no son principios racionales, son principios contradictorios. Entonces, pues hay dos contradicciones. Por un lado, la contradicción que conllevan estos principios posmodernos que legislan universalmente y en tanto que legislan universalmente son aplicados también bajo circunstancias adversas para los médicos, como en el caso de la muerte maternal que está usted diciendo, ¿no? Pues cómo va a tener el mismo índice de muerte maternal, porcentualmente hablando, un médico que no tiene todo a la mano que un médico que sí tiene todo a la mano. Y sin embargo, pues el principio, el criterio, los criterios, bueno, el principio que va a legislar sobre los dos va a ser el mismo. ¿Qué tiene que cambiar entonces? El criterio. No es lo mismo principio que criterio. Entonces, los criterios de aplicabilidad tienen que ser diferentes. Excelente. Tenemos aquí al doctor Huerta López. Dos preguntas. La primera, ¿cómo fue posible que el nazismo lograra influir en tantas personas para cometer los crímenes que cometieron, por ejemplo, con judíos y muchas personas más? Y la segunda, el aborto es un problema serio y grave. Se justifica el aborto en caso de violencia, de abuso sexual. Siendo interno, eso es la estudiante, en el Hospital Civil de Mexicali ayudé a muchas mujeres a salvar sus vidas por abortos. Bueno, vamos con la primera pregunta. El nazismo logró permear en la sociedad alemana y no solo en la sociedad alemana, porque también permeó en Francia, permeó en Holanda, permeó en Polonia, permeó en Austria muchísimo, permeó en gran parte de Europa, por muchas razones. Hay muchas condiciones de posibilidad que están directamente relacionadas con la Primera Guerra Mundial, con el dictado de Versalles y las condiciones en las que terminó estando el pueblo alemán después de la firma de este dictado de Versalles, pero también justo
el siguiente mecanismo, el siguiente proceso psicológico. Estamos mal, pero no es por nuestra culpa. Estamos mal por la culpa del enemigo. Entonces, tenemos que encontrar al enemigo, aniquilarlo y vamos a estar bien. Ese es el discurso básico del nazismo, ¿no? Y no solo del nazismo, sino de todo sistema totalitario. Entonces, en ese caso, pues se decidió apelar al antisemitismo que ha gobernado, pues, el mundo occidental, y no solo occidental, sino en el Medio Oriente también, desde hace miles de años, ¿no? Entonces era un enemigo fácilmente utilizable. Además, pues, son visibles porque, pues, muchos tienen negocios, etcétera, y fueron un enemigo al cual fácilmente le podían achacar todos los males de la sociedad europea. O sea, emplearon en su beneficio los nazis los prejuicios que las personas ya tenían, pero además el fuerte sentimiento de rencor, el fuerte sentimiento de explotación, de derrota que había quedado en el pueblo alemán, y además el empleo de la propaganda y de los medios de comunicación masivos que en ese momento se tenían, que eran principalmente la radio y posteriormente el cine. Hoy en día esos medios de comunicación han cambiado. Se utiliza el Facebook, se utiliza el Twitter, se utilizan las redes sociales, pero el mecanismo es exactamente igual, el mecanismo psicológico. El mundo está mal, tú estás mal, tú eres pobrecito, tú eres la víctima, todo te ha pasado por culpa del malo. ¿Y quién es el malo? Todo aquello que represente el modelo del sistema. ¿Pero cuál es el modelo del sistema? Ah, el que yo te voy a decir cuál es el modelo del sistema. Y se arrancan con una serie de explicaciones que crean enemigos fantasmagóricos que cualquier persona racional tendría ya que reír frente a esas explicaciones. Todos hemos escuchado el término el heteropatriarcado eurocéntrico machista. Por favor, o sea, la sociedad es la sociedad, ha sido la sociedad siempre, y las mujeres siempre han tenido un papel importantísimo en la construcción de la humanidad. Pues simplemente son la mitad de la humanidad hoy en día, y antes eran más. Chale, antes eran más. Entonces, quien parta que de verdad hay una especie de fantasma, y que ha habido una especie de fantasma a lo largo de la historia de la humanidad que se llama heteropatriarcado, pues no ha leído historia. Mira, cualquier cantidad de libros de acá son de historia. Y entonces ahí se ve el enorme papel que han tenido las mujeres en la construcción social. O sea, a mí no me pueden venir a decir que han sido víctimas, ¿no? Sin embargo, ya, o sea, hoy en día somos los malos de la historia, con todo lo que de allí se deriva, ¿no? Todas las campañas de difamación que existen en contra de los hombres, exactamente igual que se hacían estas campañas de difamación en contra de los judíos. Todas las campañas de difamación en contra de la heterosexualidad, exactamente igual que como se hacía en los tiempos de los judíos, a través del mecanismo. ¿Para qué? Para tener leyes a modo y después, órale, ¿no? Hacerse del poder. O sea, cualquier persona que lee historia se puede dar cuenta de eso, se tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Son mecanismos que operan por manual. Desde la India, mira, les voy a enseñar este libro. Este libro se llama El Arthasastra. El Arthasastra fue escrito por Kautilya. Es un manual de teoría política de cómo gobernar la India, y fue escrito hace casi 3.500 años. Y lo mismo se sigue aplicando, lo mismito. Encuéntrate al enemigo, difámalo y atácalo. Igualito. Oye, Lutz, hay una norma oficial mexicana, y ya espero dos preguntas más, si no, aquí nos damos mucho tiempo, pero hay una norma oficial. Estoy feliz, o sea, tengo tiempo. Que es la 046. Esta habla habla del tema de violencia, y establece que podrá realizarse, y así lo dice, tú hablas finalización, la norma dice interrupción del embarazo en el caso de violación, que lo contemplan todas las entidades federativas, pero lo que establece la norma de manera especial es que mientras en la legislación penal y la legislación procesal penal se contempla que tiene que haber una investigación, dictámenes periciales, acreditar que realmente fue producto de una violación para poder ordenarse esa interrupción. Hoy con la norma oficial mexicana se establece que, dadas estas circunstancias que mencionas, la mujer no requiere
ninguna acreditación. Es más, ni siquiera presentar una denuncia. Con que ella asista a un centro de salud y lo manifieste bajo protesta de decir verdad, es suficiente para realizar, para que sea sometida a este procedimiento. Por supuesto que esto ha facilitado las cosas, no obstante de que no esté regulado como en la Ciudad de México, pues basta con que una persona señale que fue víctima de violación, aún sin serlo, para que acceda sin presentar denuncias, sin dar seguimiento, ni mucho menos, a este procedimiento. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esto también tiene una raíz histórica. Desde los 70 hubo un caso en Estados Unidos en el que justamente una mujer demandó al Estado, pues diciendo que había sido violada para que le permitieran abortar. Al final, la Corte falló a favor de la mujer y desde entonces pues se ha considerado no punible el aborto por violación. Yo estoy, o sea, como lo he dicho una y otra vez, yo estoy a favor de que no penen corporalmente, o sea, con cárcel, a las mujeres que toman la decisión de abortar. Eso tiene que dar muy claro. No estoy a favor de la penalización del aborto y sí estoy a favor de la despenalización, más no de que se le considere un derecho. Son cosas diferentes. Bueno, habiendo dicho lo cual, creo que los servidores públicos, los ministerios públicos hoy en día, fiscales, investigadores, policías y el sistema judicial mexicano tiene que tomar responsabilidad en esa barbaridad. Porque esta norma de la que usted acaba de hacer mención, para mí es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, es tanto como decir, mi palabra es ley, como si los seres humanos no mintiéramos nunca, ¿no? O sea, como si los seres humanos de determinada identidad nunca mintieran. Los seres humanos tenemos la capacidad de tener fantasías de todo tipo y después hacer enunciación de esas fantasías, afirmando que no son fantasías, sino que son hechos tomados de la realidad. O sea, mentir. Esa es una de las facultades que los humanos tenemos. Entonces, pero el problema es que se ha llegado a ese extremo por la irresponsabilidad del sistema judicial que tenemos y del sistema de investigación. O sea, por un lado, bueno, el sistema judicial ahí no tiene nada que ver, porque eso ya sería juicio cuando encontraran a la persona comisora del delito. Pero los investigadores tendrán que hacerlo. O sea, es efectivamente una realidad, esto sí es una descripción objetiva, que ir a levantar una denuncia de lo que sea frente a las autoridades es un suplicio, la cantidad de horas que tienen uno que esperar, la poca seriedad con la que se lo toman, la desfachatez con la que tratan pues a las personas que hemos ido a levantar en alguna ocasión una denuncia, la poca seriedad con la que tratan los casos, ¿no? Entonces, pues eso ha dado la pauta, eso ha abierto las puertas a normas como esta que a todas luces promueven la mentira. Promueven la mentira. ¿Chale? Exacto, Luz, excelentes tus comentarios. Te platico, la doctora Bernadette dice, qué barbaridad, casi ni respiro, estoy fascinada. Aquí ya que hablas un comentario de Michael Foucault con el biopoder a la biopolítica. Paloma Acevedo Fernández, excelente pláticas. Con Carlos Romo te manda muchos saludos. Claudia González Ugalde también. Dice Alfredo Camargo, felicidades, estuvo entendidísimo. Guadalupe Soto, qué bárbara, excelente ponencia, muchas gracias. Gabriela Medina dice, no nos formamos para matar, ¿hay una instancia legal para defender el derecho de objeción de conciencia? Otra vez, eso último, por favor, porque se cortó un poco. ¿Hay una instancia legal para defender el derecho de la objeción de conciencia? ¿Hay una instancia legal? Eso pregunta. Pues debe de haberla, o sea, también es un derecho humano, por un lado. Por el otro, si ya está legislada en algunas partes, pues es esa legislación, la instancia legal, ¿no? Y en caso de que no esté legislado, muy probablemente en donde no está legislada la objeción de conciencia, tampoco está despenalizado el aborto, ¿no? O sea, hasta el momento en la República solo está despenalizado en Yucatán y en la Ciudad de México, hasta donde yo tengo entendido. Excelente. Ajá, perdón.
Hoy en día la objeción de conciencia basta con que la manifieste a su jefe de servicio en el hospital donde trabaja para que se haga valer ese derecho. No obstante, si aún así se lo solicitaran, bueno, tiene el acceso a la vía de una suspensión de amparo para que eso no ocurra. Hasta hoy no me ha tocado una sola instancia donde con la sola manifestación la obliguen. La Ahora, doctora... lo cual es terrible también, porque si tiene que recurrir al amparo, en lo que leen el caso y se lo conceden y conceden la suspensión provisional y bla, 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 pues ya nació el niño, ¿no? O en su defecto, ya se murió la mamá si es que su vida está en peligro, ¿no? Sí, bueno, exacto. Bueno, en tema de peligro sí tendría que atender a la mamá. Una suspensión, sí, lamentablemente estamos hablando de 48 horas. Eugenia Espinosa dice, excelente plática, dice, hay funcionarios públicos que se han negado a realizar los degrados en niñas, como sucedió en Baja California, Ciudad de México, las niñas tuvieron a sus hijos. María del Carmen Montemayor, muchísimas felicidades, me la ha parecido magnífico. Ojalá pudiéramos tener otra plática de naturaleza. Pues ahí verás, Ruth, si te preparas otra. El doctor Siempre, cuando Guzmán quieran. te felicita y dice gracias por mantenernos informados en el aislamiento. La doctora Olivo, también en San Luis Potosí, nos saluda y agradece. Álvaro Pedrosa dice, bueno, que habla del presidente Trump. Ay, estas que llegaron aquí al final, estas no las había visto. Marisol García, Guillermo Rodríguez, Arturo Chávez, Paula Lendizábal, mandan saludos de diferentes ciudades de Guanajuato. En general, Lourdes, la doctora Lourdes Eugenia Rodríguez, muy buena plática. Estamos como médicos primero a favor de la vida. La doctora Erika Hermoso también, José Arturo Chávez y Javier Salgado. La doctora Teodula también habla del derecho constitucional a la salud. Lutz, ¿nos podrías dar tu mensaje final para la comunidad médica, por favor? Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Gracias pues, por las cosas bellas que estoy leyendo que han puesto. Eh, mm, y con gusto, cada vez que me quieran invitar, yo estoy puesto. Me gusta charlar, me gusta conversar, me gusta escuchar a la gente. No creo ser poseedor de la verdad absoluta, pero sí creo ser una persona que reflexiona antes de abrir la boca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendríamos que estar haciendo las personas, realmente reflexionar y no estar queriendo imponer nuestro modelo a los demás. No debemos de querer imponer nuestro modelo a los demás, debemos de estar en constante diálogo para mejorar como personas y ofrecerles a los demás también perspectivas que podrían ser novedosas para que de ello puedan nutrirse y si así lo deciden también llevar a cabo acciones, transformar el mundo poquito a poquito, pero nunca en conformidad a conveniencias personales ni egoísmo, ¿no? A mí sí me preocupa un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad, porque, como lo dije, estamos legislando irracionalmente y puede ser que pronto podamos llegar a ver las consecuencias de eso. Son realidades que puedo yo llegar a imaginarme y que honestamente no me dejan muy tranquilo. ¿Qué podemos hacer? Pues no quedarnos callados, ¿no? No quedarnos callados y hacer ver que tenemos derecho a expresar lo que pensamos, tenemos derecho a expresar nuestros argumentos, debemos de obligarnos a expresar esos argumentos de una manera racional, sin emociones, sin ataques y en estricto respeto a quienes piensan distinto que nosotros, para buscar llegar a acuerdos. Esa es la única solución, ¿no? Esa es la única solución. Llegar a acuerdos lo más consensuadamente posibles, pero eso no se hace a través de presiones sociopolíticas ni a través de las redes sociales. Se hace en el día a día conversando con todo el mundo y sabiendo quiénes son nuestros representantes
y haciéndole saber a nuestros representantes cuáles son nuestras posturas, ¿no? Espacios como este que usted ha abierto, bueno, como tú has abierto, porque ya somos amigos, Exacto. ayudan, benefician a esto, ¿no? Benefician precisamente a eso. Eh, pues sí, las personas vamos cambiando nuestro modo de pensar también conforme pasan los años, ¿no? Hace 25 años probablemente mis principios hubieran sido muy similares, pero no hubiera expresado, no los hubiera expresado de la misma manera que hoy, ¿no? Las personas también vamos madurando, vamos comprendiendo más las cosas, nos vamos abriendo a otras, pues no sé, a otras opiniones y nos vamos dando cuenta quién tiene más razón y quién no, ¿no? Quién es más congruente y quién no. Excelente, Lutz, te felicito. Nos diste un paseo analítico interesantísimo de reflexión, de espacio de reflexión. Nos hacía falta en este foro y bueno, qué mejor que tú. Te lo agradezco muchísimo, a la doctora Hilda Romero también, a todas las personas que contribuyen de manera desinteresada, aportando a la comunidad médica para que pronto en este país y en el mundo salgamos adelante con esta pandemia. Esta plática, les informo, quedó grabada y pueden acceder a ella en el Facebook, si quieren volver a verla, en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center y también en el YouTube de Medical Legal Center. Pueden verla y compartirla. Si alguien cree que se la perdió, bueno, pues hay que enviársela. Por lo pronto nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Ya saben, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Ya les adelanté el programa y les llegará por redes sociales, por también estará en a su mail y también en WhatsApp. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana hasta el lunes. Lutz, muchas gracias por todo. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias.